Hola, pues continuando con esta segunda parte del video acerca de los productos biotecnológicos y las empresas o instituciones relacionadas a su investigación, estábamos viendo que la biotecnología se puede clasificar por colores dependiendo del tipo de productos y servicios que se generen derivado de las investigaciones en biotecnología. De acuerdo a esta clasificación por colores, pues la biotecnología se puede dividir de acuerdo a lo que explora y lo que produce. Esta categorización por colores, digamos que se tienen registros que surge probablemente en el 12º Congreso Europeo de Biotecnología en 2005, donde se propusieron 4 categorías de colores para las actividades biotecnológicas: la biotecnología blanca o biotecnología industrial, la biotecnología roja o biotecnología farmacéutica, la biotecnología verde, que tiene que ver con alimentos y agricultura, y por último la biotecnología azul, que tiene que ver con ambientes marinos o el medio ambiente, de acuerdo a esa clasificación. Como podrán darse cuenta de esa clasificación inicial en 4 colores, ya se extendió a 9 colores en total, de rojo, blanco, verde, azul, amarillo, marrón, gris, rosado y dorado. Es muy importante que ustedes sepan que esta clasificación de la biotecnología por colores es una clasificación independiente de aspectos científicos o tecnológicos, pero que aún así ha permitido promover la divulgación de los conceptos relacionados a la biotecnología y a que estos conceptos sean, digamos, aceptados o asimilados de una manera más sencilla por la percepción del público en general, y para que así puedan comprender las aplicaciones biotecnológicas para digamos, para la causa científica, digamos, lo que tiene que ver con los desarrollos tecnológicos y lo que implican para el desarrollo futuro, digamos, en beneficio de la humanidad. Entonces, aquí en estas diferentes clasificaciones de los colores de la biotecnología, me permití separarlo con respecto a, digamos, qué es lo que explora o en qué se enfoca cada uno de los colores de la biotecnología y cuáles son algunos de los productos que se espera se puedan obtener de los diferentes colores de la biotecnología. Entonces, en la biotecnología roja que se enfoca en la salud humana, desarrolla herramientas de diagnóstico y tratamiento para enfermedades. ¿Qué es lo que produce? Pues puede generar desarrollos en terapia génica, diagnóstico molecular, producción de vacunas y desarrollos, digamos, de investigaciones a nivel genético para investigar y controlar a cierto tipo de enfermedades que estén relacionadas a, digamos, problemas congénitos. En el caso de la biotecnología blanca se enfoca en procesos industriales como la producción de energía y la generación de nuevos materiales. ¿Cuáles son algunos de los productos que se podrían esperar obtener de la biotecnología blanca? Pues en general podríamos hablar de nuevos biomateriales, bioplásticos y también fuentes de energía, por ejemplo el biodiesel o el biogás. En el caso de la biotecnología verde, tiene que ver o explora más bien el mejoramiento genético o metabólico de plantas, así como las técnicas de cultivo asociadas, tanto para los cultivos in vitro como para los cultivos que se llevan a cabo, digamos, en otro tipo de formatos. Aquí, ¿qué es lo que se produce? Pues se pueden obtener variedades genéticamente mejoradas de plantas, como lo que les mencionaba en unos ejemplos anteriores, que digamos sean resistentes al estrés salino. También podemos hablar de la generación de biofertilizantes a través de cultivos microbianos, por ejemplo, la generación de consorcios microbianos, como las micorrizas, para promover el crecimiento, digamos, de ciertos cultivos de plantas más rápido
y que igual le conceda cierto tipo de características de resistencia a incluso ante, digamos, un desabasto de agua. Y también que, bueno, por ejemplo, les permita fijar de mejor manera el nitrógeno. En cuanto a biotecnología azul, podemos hablar de que la biotecnología azul explora ambientes marinos para obtener productos de alto valor agregado. Aquí podemos hablar de fármacos, de productos que sean utilizados como, como cosméticos, y también, por ejemplo, la obtención de biodiesel a través de la generación de biomasa de algas. En cuanto a la biotecnología amarilla, pues la biotecnología amarilla explora a plantas y microorganismos que sean capaces de producir biomoléculas para ser utilizados en la industria de alimentos. Unas de los productos que se podrían esperar pues son las enzimas, que son bastante útiles dentro de la industria de alimentos, que podrían ser las celulasas, que podrían ser las pectinasas, entre otros. Aquí, en cuanto a biotecnología marrón, la biotecnología marrón se enfoca en cuestiones veterinarias, por ejemplo, el mejoramiento genético de pies de cría de animales, el diagnóstico molecular de enfermedades relacionadas, por ejemplo, al ganado bovino, como por ejemplo identificar la presencia de Mycobacterium bovis en las vacas, también prevenir esas enfermedades, ¿no? Las vacas, por ejemplo, sufren muy a menudo de una enfermedad que es la mastitis, que es la inflamación de las glándulas mamarias, y por ejemplo aquí la biotecnología marrón podría ser desarrollar algún tipo de tratamiento preventivo, ¿no? Ya sea en la alimentación o en la aplicación tópica, para prevenir ese tipo de problemáticas. Como les decía, tiene que ver con el desarrollo de fármacos y de vacunas, así como de métodos de diagnóstico. En cuanto a la biotecnología gris, pues la biotecnología gris se dedica a la recuperación y a la restauración de ambientes contaminados. ¿Qué produce? Pues podría obtenerse cultivos de plantas que sean capaces de actuar como agentes biológicos que absorban los metales pesados como el cadmio, el plomo o el arsénico, y que al absorberlos y contenerlos dentro de ellos mismos, pues ayuden a disminuir la concentración de este tipo de elementos que pueden ser bastante nocivos para la fauna y digamos los recursos botánicos de algún lugar en específico. También, por ejemplo, podríamos hablar de la generación de sistemas biológicos que ayuden a disminuir o a purificar aquellas aguas que se conocen como aguas jabonosas, que son bastante contaminantes. En cuanto a biotecnología rosada, la biotecnología rosada se enfoca en aplicar los conocimientos de los sistemas biológicos para el resguardo de la información, y también trata sobre temas de propiedad intelectual y de la generación de patentes. Ahora, en cuanto a la biotecnología dorada se enfoca en el desarrollo de herramientas bioinformáticas y modelos computacionales para diferentes propósitos. Por ejemplo, generar algoritmos que permitan conocer el origen filogenético, taxonómico de alguna especie tal vez nueva que ustedes estén identificando por métodos de biología molecular. También tiene que ver con el análisis in sílico, que hace referencia al uso de plataformas computacionales para investigar si, por ejemplo, un metabolito en específico, digamos que estamos hablando de un fármaco potencial, es capaz de inhibir a un bioreceptor de una célula bacteriana, y que al inhibirlo impide que esa célula bacteriana colonice, digamos, no sé, el intestino de los seres humanos, que por lo tanto al no colonizarla, pues no se vuelve patogénica. Entonces, a través de este modelo computacional podemos predecir si ese metabolito que estamos investigando pues sería útil como digamos, un potencial fármaco o si no lo es, y continuamos con la investigación de otros metabolitos potenciales. También hace referencia a la biotecnología dorada a aquellos desarrollos que tengan que ver con la bionanotecnología. Por ejemplo, la generación de nanocápsulas que sirvan como acarreadores de
digamos, de fármacos que permitan dosificarlos de manera más eficiente en el órgano que esté afectado, por ejemplo, para el tratamiento de cáncer. Entonces, a eso se refiere la biotecnología dorada. Si ustedes tienen curiosidad acerca de conocer una definición más precisa sobre el término biotecnología, los invito a que consulten el convenio sobre sobre diversidad biológica, que fue firmado en 1992 por cerca de 200 países. Ahí encontrarán una definición más precisa de este término que pues nosotros llamamos biotecnología. Ahora les voy a hablar sobre uno de los desarrollos actuales al respecto de la ingeniería en biotecnología combinada con la ingeniería en alimentos. Entonces, este desarrollo ataca el problema que se llama infección por virus, conocido como mancha blanca en camarones. El cultivo de camarones en acuacultura es una actividad bastante económica, pues bastante rentable, que se lleva a cabo en México y bueno, en general en el mundo. Pero uno de los problemas que presentan los acuacultores de camarones es que a veces resultan infectados por el virus conocido como de la mancha blanca. Entonces este es el fenotipo, ¿no? Pueden observar ustedes aquí las pequeñas manchitas en el espécimen, y lo que sucede con esto es que ya no se pueden comercializar, digamos, ya no son aptos para consumo humano. Entonces, científicos del Instituto de Biotecnología y el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, que son el doctor Adrián Ochoa y el doctor Rogelio Sotero, se dieron a la tarea de investigar cuál podría ser una posible solución para evitar que los acuacultores se presentaran con este problema. Entonces, el doctor Adrián Ochoa pues se dedica a estudiar el microbioma, y estudió el microbioma, digamos, los microorganismos que forman parte del intestino de este camarón, y se dio cuenta que existían algunas cepas bacterianas que podían beneficiar digamos, la colonización de otros microorganismos que fueran benéficos para el camaroncito y que impidieran que se contagiara de este virus de la mancha blanca. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues en colaboración con el doctor Rogelio Sotero, desarrollaron un alimento probiótico para aumentar las defensas inmunes de los camaroncitos y que al mismo tiempo aumentara también el peso de los camarones. ¿Y por qué esto resulta tan importante? Bueno, uno de los, digamos, de los factores más importantes en el cultivo y la comercialización de los camarones, o algo de lo que es más caro, pues es el alimento del camarón. Entonces ellos, al desarrollar este alimento con probióticos, que además era de un costo menor que del que compraban, digamos, de manera comercial los acuacultores, pues obtuvieron dos beneficios: aumentar las defensas inmunes para protegerlo del virus de la mancha blanca y aumentar el rendimiento de biomasa de los camarones, lo cual hacía que, invirtiendo una menor cantidad de dinero en el alimento para los camarones, pues obtuvieran un mayor rendimiento de la biomasa de los camarones. Esto resultó pues bastante benéfico tanto para los acuacultores que los contactaron para desarrollar estas investigaciones, como para ellos, porque dentro de sus investigaciones pues obtuvieron digamos una mayor cantidad de conocimientos derivados de esto, tales como que aquellas cepas probióticas que identificaron que beneficiaban a la colonización de estos, digamos, a la colonización benéfica de estos camaroncitos, también estaban relacionados con el metabolismo de unas moléculas que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que de esos resultan benéficos pues para el metabolismo tanto humano como de los camarones. Entonces, pues ahí surgieron varios desarrollos derivados de esta investigación, y por supuesto un beneficio tanto económico como biológico para los acuacultores que estaban involucrados en dicha investigación.